Oscuridad. El sonido de la respiración agitada. Botas corriendo sobre nieve manchada de rojo. Diego. No nos dejes. Gritos. Disparos. El olor a pólvora y sangre llenando el aire invernal. Diego Santana corría entre los árboles, su uniforme azul rasgado, sangre brotando de su hombro. Detrás de él, las voces de sus hombres se desvanecían en el estruendo de los rifles. Capitán. Vuelva. 12 rostros. 12 nombres que conocía como los propios dedos de su mano. 12 vidas que dependían de él. Y él corrió. Como un cobarde. Como un traidor. Diego despertó con un grito ahogado en la garganta. Sudor frío empapaba su frente a pesar del frío mordiente de la noche. Sus manos temblaban mientras se tocaba el pecho, buscando heridas que ya no existían. Solo la cicatriz. Siempre la cicatriz. La pequeña cabaña de madera crujía bajo el peso de la nieve acumulada en el tejado. La chimenea se había apagado horas atrás. Diego se sentó en el camastro, respirando profundamente, intentando anclar su mente al presente. 5 años. 5 años desde aquella emboscada en las montañas del norte. 5 años huyendo de los fantasmas que lo perseguían cada noche. Se levantó con movimientos lentos, encendió una vela. La luz amarillenta reveló el interior espartano de su refugio, una mesa, una silla, provisiones apiladas en un rincón. En la pared, colgaba su viejo uniforme de caballería, cubierto de polvo. No lo había tocado desde el día que llegó aquí. Diego se vistió en silencio. Pantalones de lana gruesa, camisa de lino, chaqueta de cuero que había visto mejores días. Se miró en el pequeño espejo roto junto a la puerta. Un hombre de 34 años lo observaba de vuelta, con ojos azules apagados, barba descuidada y cicatrices que no solo marcaban su piel. Otro día más, murmuró para sí mismo. Afuera, el mundo era un mar de blanco inmaculado. Los Pirineos se extendían en todas direcciones, majestuosos e implacables. Diego había elegido este lugar precisamente por eso, tan remoto que nadie lo encontraría. Tan hermoso que casi podía olvidar. Casi. Centella, su caballo, un Mustang pardo oscuro con manchas blancas, relinchó desde el pequeño establo adjunto. Diego fue hacia él, acariciando el hocico cálido del animal. Buenos días, amigo. ¿También tuviste pesadillas? El caballo respondió empujando suavemente su cabeza contra el pecho de Diego. En este mundo de soledad, Centella era su única compañía constante. Su único confidente. Diego preparó al caballo para el viaje. Hoy tenía que llevar medicinas al monasterio de San Miguel, a 2 días de camino. Los monjes dependían de su ayuda durante los meses de invierno, cuando los caminos se volvían intransitables para los comerciantes regulares. Mientras ajustaba las alforjas, Diego escuchó algo. Un sonido distante. Se detuvo, agudizando el oído. Allí estaba de nuevo. Un disparo. Luego otro. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Los recuerdos de la emboscada volvieron a él como un torrente, el sonido agudo de los rifles, los gritos, la sangre en la nieve. No, susurró, apretando los puños. No es real. Son solo recuerdos. Pero entonces escuchó un grito. Agudo. Desesperado. Real. Una voz de mujer. Diego se quedó paralizado. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que se alejara del peligro, que se protegiera como había hecho aquella terrible tarde hace 5 años. Otro grito. Más cercano ahora. Diego cerró los ojos. Vio los rostros de sus 12 soldados. Jóvenes, la mayoría. Confiaban en él. Y él los había abandonado. No, dijo en voz alta esta vez. No otra vez.
Montó a centella con un movimiento fluido y espoleó al caballo en dirección a los gritos. El Mustang galopó a través de la nieve profunda, sus cascos levantando nubes blancas a su paso. Diego no sabía qué encontraría. Pero por primera vez en 5 años, no estaba corriendo para alejarse. Estaba corriendo hacia el peligro. Y eso, de alguna manera, se sentía como un primer paso hacia la redención. 30 minutos antes, en el pueblo de El Refugio. Lucía de Alba se movía en silencio por la pequeña casa que compartía con Rosa, la anciana que la había acogido cuando llegó al pueblo hace 2 años, huyendo de un pasado que todavía la perseguía en sueños. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Lucía ya estaba vestida, con su falda de lana marrón, blusa blanca y el chal de su madre sobre los hombros. En su bolsa de cuero guardó cuidadosamente hierbas secas, vendas limpias y un cuchillo pequeño. Y la carta. Siempre la carta. El último mensaje de su padre, escrito con mano temblorosa mientras la sangre manchaba el papel. Lucía la había leído 1000 veces, hasta memorizar cada palabra, cada letra temblorosa. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Don Augusto Morales me ha encontrado. Sabe que descubrí sus crímenes. No confíes en nadie de Madrid. Huye. Vive. Y algún día, cuando seas lo suficientemente fuerte, cuéntale al mundo la verdad sobre este monstruo. Lucía guardó la carta en el bolsillo secreto de su falda y salió de la casa. Rosa estaba esperándola junto a la puerta, envuelta en su chal negro, con el rostro surcado de arrugas que hablaban de 70 años de vida en estas montañas. No deberías ir sola, dijo la anciana, su voz áspera por la preocupación. Los niños están muriendo, Rosa. No hay tiempo para esperar compañía. La rosa de sangre crece en los acantilados más peligrosos. Y hay rumores, dicen que hombres de don Augusto han sido vistos en la región. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Él sabe que estoy aquí? Rosa negó con la cabeza lentamente. No lo sé, niña. Pero después de 2 años de silencio, sería extraño que sus hombres aparecieran ahora sin razón. Lucía tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. Tengo que hacerlo. 8 niños tienen fiebre hemorrágica. Sin la rosa de sangre, morirán antes del anochecer. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Rosa asintió, con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría orgullosa de ti. Y tu padre también. Lucía abrazó a la anciana brevemente, luego caminó hacia el pequeño establo donde Blanca, su yegua Blanca, esperaba. El animal relinchó suavemente al verla, como si sintiera la tensión en el aire. Vamos, hermosa, susurró Lucía mientras montaba. Tenemos niños que salvar. Cabalgó fuera del pueblo mientras las primeras luces del día pintaban el cielo de rosa y dorado. El camino hacia los acantilados era traicionero en invierno, pero Lucía lo conocía bien. Había hecho este viaje docenas de veces en los últimos 2 años. Pero nunca se había sentido observada. Hoy sí. A 1,5 kilómetros del pueblo, Lucía escuchó el sonido de cascos detrás de ella. Se volvió y vio 2 jinetes emergiendo de entre los árboles. Hombres con abrigos oscuros y sombreros que ocultaban sus rostros. El corazón de Lucía se aceleró. ¡Alto!, gritó uno de los hombres. En nombre de don Augusto Morales, debe detenerse. Lucía no pensó. Espoleó a Blanca con todas sus fuerzas. La yegua saltó hacia adelante, galopando a través de la nieve. Los hombres la siguieron, gritando órdenes que Lucía no podía oír por el rugido de la sangre en sus oídos. Un disparo rasgó el aire. La bala pasó silbando junto a su cabeza. Solo queremos hablar, gritó el otro hombre. Don Augusto desea verte. Él te ama. Lucía sintió náuseas. Ese hombre había asesinado a su padre.
Y ahora quería casarse con ella, como si pudiera borrar su crimen con un anillo. Jamás. Otro disparo. Este más cercano. Blanca se asustó, desviándose bruscamente hacia la izquierda. Lucía casi pierde el equilibrio, pero logró mantenerse en la silla. Adelante, vio una formación rocosa que conocía. Si podía llegar allí, podría esconderse en las grietas, lugares demasiado estrechos para que los hombres y sus caballos la siguieran. Galopó hacia las rocas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Los hombres estaban cada vez más cerca. Podía escuchar sus gritos, sus amenazas. No huyas de tu destino, Lucía de Alba. Lucía llegó a las rocas y desmontó de un salto. Blanca, asustada por los disparos, retrocedió y luego salió galopando, alejándose en dirección contraria. No, gritó Lucía, pero era demasiado tarde. Trepó por las rocas, sus manos raspándose contra la piedra helada. Podía escuchar a los hombres desmontando detrás de ella. No puede ir muy lejos, dijo uno. Estas rocas son un callejón sin salida. Lucía siguió subiendo, sus pulmones ardiendo, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Llegó a una cornisa estrecha y se arrastró hacia una grieta en la roca. Y entonces lo vio. Escondida en la misma grieta donde ella intentaba refugiarse, una serpiente de cascabel, enrollada, con sus ojos fríos mirándola fijamente. Lucía se quedó paralizada. La serpiente, perturbada en su hibernación, siseó una advertencia. Lucía intentó retroceder, pero su pie resbaló en el hielo. La serpiente atacó. El dolor fue instantáneo y terrible. Los colmillos se hundieron en su tobillo, inyectando veneno ardiente en sus venas. Lucía gritó. Los hombres abajo la escucharon. Allí está. Pero Lucía apenas los oyó. El veneno ya estaba extendiéndose, quemando su sangre, nublando su visión. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Cayó sobre la nieve, respirando con dificultad. No, susurró. Los niños, necesito regresar. Escuchó los pasos de los hombres acercándose. Escuchó otro disparo, pero esta vez sonaba diferente. Más lejano. Luego gritos. Alguien viene. Retirada. Ahora. Sonido de cascos alejándose. Lucía intentó mantener los ojos abiertos, pero el mundo giraba a su alrededor. El cielo azul se mezclaba con el blanco de la nieve. El dolor en su tobillo pulsaba con cada latido de su corazón. Pensó en su padre. En su madre. En los 8 niños que morirían sin su ayuda. Lo siento, murmuró, sus labios entumecidos. Lo siento tanto. La oscuridad la envolvió. Y en algún lugar de esa oscuridad escuchó el sonido de cascos acercándose. Una voz de hombre, profunda y preocupada. Dios mío. Manos fuertes levantándola. Calor. Y luego, nada. Diego había visto los 2 jinetes huyendo cuando se acercó. Hombres con armas, claramente no cazadores ni viajeros honestos. No se detuvo a perseguirlos. La mujer era su prioridad. La encontró entre las rocas, pálida como la nieve que la rodeaba. Por un momento terrible, pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces vio el débil movimiento de su pecho. Aguanta, susurró Diego mientras desmontaba de centella. Estoy aquí. Se arrodilló junto a ella en la nieve. Era joven, quizás 24 o 25 años. Cabello negro como la noche del invierno, piel clara ahora teñida de un tono grisáceo preocupante. Sus labios comenzaban a ponerse azules. Diego examinó rápidamente su cuerpo buscando heridas de bala. No encontró ninguna. Pero entonces vio su tobillo. 2 pequeños agujeros. Hinchazón. Decoloración. Serpiente, murmuró Diego.
Su corazón se hundió. Había visto mordeduras de serpiente antes, en sus días de militar. Sabía lo rápido que actuaba el veneno, especialmente en invierno cuando el cuerpo no podía combatirlo efectivamente. No tenía tiempo que perder. Sacó su pañuelo y lo ató firmemente por encima del tobillo, no tan apretado como para cortar la circulación completamente, pero lo suficiente para ralentizar el flujo del veneno hacia el corazón. Luego buscó en su alforja. Siempre llevaba hierbas medicinales básicas para emergencias. Encontró hojas de consuelda y corteza de sauce. Las masticó rápidamente hasta formar una pasta y la presionó sobre la herida. La mujer gimió débilmente. Sus párpados temblaron pero no se abrieron. Está bien, dijo Diego, aunque sabía que probablemente no podía oírlo. Te tengo. No te dejaré. Con cuidado, rasgó una tira de su propia camisa y vendó el tobillo, asegurándose de que la cataplasma de hierbas quedara en su lugar. Miró a su alrededor. Necesitaba refugio. La cabaña de cazadores abandonada que a veces usaba estaba a menos de 2 kilómetros. Si cabalgaba rápido. Diego levantó a la mujer en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera. Podía sentir sus huesos a través de la ropa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin comer adecuadamente? La subió a Centella con infinito cuidado, montando detrás de ella para sostenerla contra su pecho. Ella se desplomó contra él, su cabeza cayendo sobre su hombro. Por un momento, Diego se quedó completamente inmóvil. Había algo en esto. Algo en el peso de esta mujer desconocida en sus brazos, en la confianza involuntaria de su cuerpo inconsciente recostado contra el suyo. Había pasado 5 años evitando todo contacto humano. 5 años creyendo que no merecía la compañía de nadie, que todo lo que tocaba moría. Y ahora, esta mujer que no conocía, a quien el destino había puesto en su camino. No morirás, dijo Diego en voz baja pero firme. Te lo prometo. No esta vez. Espoleó a Centella hacia la cabaña. El viaje fue una agonía. Cada segundo que pasaba, Diego podía sentir cómo el cuerpo de la mujer temblaba con más violencia. La fiebre estaba comenzando. El veneno estaba extendiéndose. Vamos, vamos, urgió a Centella. El caballo, sintiendo la desesperación de su dueño, galopó más rápido de lo que era seguro en la nieve profunda. Finalmente, la cabaña apareció entre los árboles. Diego casi lloró de alivio. Desmontó con la mujer todavía en brazos y pateó la puerta para abrirla. El interior estaba frío y oscuro, pero seco. Había una chimenea de piedra, una cama improvisada con pieles viejas y suficiente leña apilada en un rincón. Diego depositó a la mujer sobre las pieles con tanto cuidado como si fuera de cristal. Luego trabajó con velocidad febril. Encendió el fuego. Las llamas crecieron, llenando la habitación de luz dorada y calor bendito. Buscó en su alforja más hierbas. Encontró raíz de jengibre y hojas de menta. Preparó una infusión caliente, esperando que cuando ella despertara pudiera beber algo. Luego volvió junto a ella. La mujer temblaba violentamente ahora. Su frente ardía al tacto. Diego tomó su cantimplora y mojó un paño, colocándolo suavemente sobre su frente. Lucha, susurró. Sé que no me conoces. Sé que no tienes razón para confiar en mí. Pero lucha. El mundo te necesita. Las horas pasaron como años. Diego mantuvo el fuego encendido constantemente. Cambiaba el paño frío en la frente de la mujer cada pocos minutos. Revisaba el vendaje de su tobillo, aplicando más cataplasma cuando era necesario. Y hablaba. No sabía por qué, pero sentía que si seguía hablando, si llenaba el silencio con palabras, de alguna manera podría mantenerla anclada a este mundo. Me llamo Diego, dijo, sentado en el suelo junto a la cama. Diego Santana.
Probablemente has oído hablar de mí, aunque no de manera favorable. El cobarde que abandonó a sus hombres. El capitán que huyó de la batalla. Pasó una mano por su cabello. No tengo excusas. Corrí. Los dejé morir. Y he vivido con ese peso cada día desde entonces. La mujer gimió suavemente. Sus labios se movieron, murmurando palabras que Diego no pudo entender. Pero hoy, continuó Diego, hoy corrí hacia algo en lugar de alejarme. Te encontré. Y tal vez si puedo salvarte, tal vez una vida puede compensar las 12 que perdí. Sabía que no era así como funcionaba. Sabía que salvar a esta mujer no borraría sus pecados. Pero era un comienzo. Cerca de la medianoche, la fiebre alcanzó su punto máximo. La mujer ardía como si tuviera fuego líquido en las venas. Su respiración era rápida y superficial. Su cuerpo se arqueaba en agonía. Diego sintió miedo real por primera vez desde la emboscada. No, dijo, tomando su mano entre las suyas. No te vayas. No cuando has luchado tanto para llegar hasta aquí. Acercó una silla junto a la cama y no se movió de allí el resto de la noche. Sostuvo su mano, sintiendo cada temblor, cada espasmo. Y en algún momento, entre la oscuridad más profunda antes del amanecer, algo cambió. Los temblores disminuyeron. La respiración se hizo más profunda, más regular. La fiebre comenzó a bajar. Diego tocó su frente con el dorso de la mano. Todavía caliente, pero no ardiendo como antes. Eso es, susurró. Estás luchando. Estás ganando. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las grietas de la puerta y la ventana. Diego se permitió cerrar los ojos por un momento. El agotamiento lo golpeó como una ola. Cuando volvió a abrirlos, el sol entraba completamente por la ventana. Y dos ojos oscuros, profundos como la noche, lo miraban directamente. Diego se quedó paralizado. La mujer estaba despierta. Lucía de Alba miraba al hombre sentado junto a su cama y sentía como si el mundo se hubiera detenido. Ojos azules. Cabello castaño despeinado. Barba de varios días. Cicatrices en las manos que sostenían las suyas. Y esa mirada. Esa mirada de alguien que había visto el infierno y había regresado, pero había dejado parte de su alma allí. Lucía conocía esa mirada. La había visto en el espejo durante 2 años. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. El hombre pareció darse cuenta. Se movió rápidamente, trayendo una cantimplora. Despacio, dijo con voz ronca. Bebe despacio. Lucía vaciló. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde estaba? Los recuerdos volvieron en ráfagas, los hombres de don Augusto, la persecución, la serpiente. La serpiente. Miró hacia abajo y vio su tobillo vendado. El dolor todavía estaba allí, pulsando, pero ya no era el fuego insoportable que recordaba. Te mordió una serpiente de cascabel, explicó el hombre. El veneno casi, pero luchaste. Eres fuerte. Lucía tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió. El agua fría bajó por su garganta, devolviéndole la vida. Cuando terminó, sus ojos volvieron a encontrar los del hombre. Y entonces, con la mente más clara, lo vio realmente. El corte de su rostro. La forma de sus hombros. Y sobre todo, esa cicatriz que asomaba por el cuello abierto de su camisa. Lucía había escuchado descripciones de ese hombre. Del cobarde. Del traidor. Del hombre que había huido mientras 12 soldados morían, incluyendo al médico del batallón. Incluyendo a su padre. Tú, susurró Lucía, su voz llenándose de un horror frío. Tú eres Diego Santana. El hombre se puso rígido.
La sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo más oscuro. Resignación. Sí, dijo simplemente. Lucía retrocedió en la cama, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Su corazón latía salvajemente. Tú. Comenzó, y luego las palabras salieron como un torrente. Tú eres el hombre que mató a mi padre. Diego palideció. ¿Qué? El médico del batallón. El doctor Hernando de Alba. Murió hace 5 años en esa emboscada porque tú huiste. Porque lo abandonaste. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía ahora, lágrimas de rabia y dolor contenido durante 2 años. Mi padre fue a esa misión para salvar vidas. Para curar a los soldados heridos. Y cuando la emboscada comenzó, intentó salvarlos a todos. Pero el capitán había huido. El cobarde había huido. Y todos murieron. Diego se había puesto de pie, retrocediendo como si las palabras de Lucía fueran balas físicas. No, dijo, su voz apenas un susurro. No, tu padre, el doctor de Alba era. Mi padre, gritó Lucía. El único hombre bueno en mi vida. Y tú lo dejaste morir. Diego se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared. Su rostro era una máscara de agonía. No sabía, dijo. No sabía qué. Dios, el doctor de Alba tenía una hija. Tenía una familia. Lucía intentó levantarse de la cama, pero su tobillo cedió. Cayó de nuevo sobre las pieles, sollozando. Tenía una esposa que lloró hasta enfermarse y morir 6 meses después. Tenía una hija de 22 años que tuvo que huir de su hogar porque el hombre que lo mató quería. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado demasiado. Diego la miraba con ojos llenos de un dolor tan profundo que casi era tangible. Tu padre, dijo lentamente, era el hombre más valiente de ese batallón. Cuando la emboscada comenzó, él no corrió. Cuando todos los demás cayeron, él siguió intentando salvar a los heridos. Yo lo vi desde la distancia. Lo vi quedarse. Lo vi. Su voz se quebró. Y lo dejé morir. El silencio llenó la cabaña. Solo el crepitar del fuego rompía la quietud. Lucía miraba a Diego Santana, y por primera vez desde que había despertado, realmente lo vio. No solo el hombre de las historias. No solo el cobarde de las leyendas. Sino a un hombre destruido por su propio pecado. Un hombre que había pasado 5 años castigándose de maneras que ella ni siquiera podía imaginar. ¿Por qué huiste?, preguntó Lucía finalmente, su voz más suave ahora. Si eras el capitán, ¿por qué los abandonaste? Diego se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con las rodillas contra el pecho. Parecía más pequeño de repente. Más humano. Porque, dijo, mirando al fuego en lugar de a ella, tuve miedo. Cerró los ojos. Era mi primera misión como capitán. 26 años. 12 hombres bajo mi mando. Estábamos llevando suministros médicos a un pueblo fronterizo. Se suponía que era una ruta segura. Lucía escuchaba en silencio. Pero no lo era. Alguien había filtrado información. Los rebeldes nos estaban esperando. Salieron de la nada. Disparos por todas partes. Vi a mi teniente caer. Vi a tantos caer. Su voz temblaba. Y yo. Dios me perdone, yo pensé, si muero aquí, todo habrá sido en vano. Si sobrevivo, puedo traer refuerzos. Puedo salvarlos. Eso fue lo que me dije a mí mismo mientras corría. Que estaba siendo estratégico. Que estaba siendo inteligente. Abrió los ojos, mirándola directamente ahora. Pero era mentira. La verdad es que estaba aterrorizado. Y cuando un hombre con una insignia de oficial aparece sin su batallón, nadie pregunta si fue estratégico.
Solo ven a un cobarde. Y tenían razón. Lucía tragó saliva. Había imaginado esta confrontación 1000 veces. En sus fantasías, gritaba, acusaba, tal vez incluso golpeaba al hombre responsable de la muerte de su padre. Pero ahora, viéndolo así, roto y honesto, no era tan simple. Los refuerzos llegaron tarde, continuó Diego. Cuando regresamos al lugar de la emboscada, todos estaban muertos. 12 hombres. Un médico. Todos con balas en la espalda o en el pecho. Tu padre, lo encontraron arrodillado junto a un soldado herido, intentando detener el sangrado incluso mientras le disparaban. Una lágrima rodó por la mejilla de Diego. Murió como un héroe. Y yo sobreviví como un cobarde. Fui expulsado del ejército. Mi familia me repudió. Y vine aquí, a estas montañas, porque no merecía estar entre gente buena. Lucía sentía emociones contradictorias desgarrándola por dentro. Rabia. Dolor. Pero también, contra toda lógica, una pequeña chispa de compasión. Y aún así, dijo suavemente, cuando me encontraste, no huiste. Me salvaste la vida. Diego la miró sorprendido. Escuché los disparos, continuó Lucía. Los hombres que me perseguían. Dijeron que alguien venía y huyeron. Eras tú, ¿verdad? Diego asintió lentamente. Escuché los disparos y, todos mis instintos me gritaban que huyera. Que me alejara. Pero entonces escuché tu grito. Y pensé en aquellos 12 hombres. Pensé, no otra vez. No voy a huir otra vez. Se puso de pie lentamente. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que tu padre fue el hombre más valiente que conocí. Y su muerte es algo con lo que vivo cada día. Caminó hacia la puerta. Te llevaré de regreso a tu pueblo en cuanto seas lo suficientemente fuerte para viajar. Y luego, nunca más tendrás que verme. Espera, dijo Lucía. Diego se detuvo, pero no se volvió. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Lucía. Si vives con tanta culpa, ¿por qué no simplemente dejaste que el destino siguiera su curso? Diego permaneció en silencio por un largo momento. Porque, dijo finalmente, salvar una vida no borrará las 12 que perdí. Pero tal vez signifique que no soy completamente irredimible. Tal vez signifique que todavía hay algo de humanidad en mí. Se volvió para mirarla una última vez. Tu padre me vio aquella tarde. Justo antes de que yo huyera. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento, vi decepción en su mirada. No miedo. No rabia. Solo, decepción. Su voz se quebró. He pasado 5 años viendo esa mirada cada vez que cierro los ojos. Y hoy, cuando te encontré, cuando decidí no correr, fue la primera vez en 5 años que no la vi. Salió de la cabaña, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Lucía se quedó sola en el silencio. Su mente era un torbellino. Había odiado a Diego Santana durante 2 años. Le había culpado de todo, la muerte de su padre, el dolor de su madre, la pérdida de su hogar. Pero ahora había visto al hombre detrás del monstruo. Y no era lo que esperaba. Se tocó el vendaje en su tobillo. Alguien había hecho esto con cuidado meticuloso. Alguien había pasado la noche entera velando su sueño. Alguien había luchado contra sus propios demonios para salvarla. ¿Qué hago con esto, papá?, susurró Lucía al aire vacío. ¿Cómo puedo odiar al hombre que me salvó la vida? No hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego y, afuera, el sonido suave de Diego hablando con los caballos. Lucía cerró los ojos, agotada de repente. Y en algún lugar entre la vigilia y el sueño, pensó que escuchaba la voz de su padre. El perdón, hija mía,
no es algo que damos porque alguien lo merece. Es algo que damos porque nosotros necesitamos liberarnos. 2 horas después de su confrontación, Diego entró nuevamente a la cabaña llevando más leña. Lucía estaba despierta, mirando el fuego con ojos distantes. Se acerca una tormenta, dijo Diego sin mirarla directamente. Puedo sentirla en el aire. Necesitamos prepararnos. Lucía asintió en silencio. Diego trabajó en la chimenea, apilando leña extra contra la pared. Cada movimiento era preciso, controlado. Lucía lo observaba, notando cómo evitaba cualquier gesto que pudiera parecer amenazante, cómo mantenía distancia respetuosa. Un hombre que cargaba culpa sabía cómo hacerse pequeño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucía finalmente. ¿La tormenta? Diego miró por la ventana. Llegará antes del anochecer. Durará al menos 2, tal vez 3 días. He visto tormentas así antes en estas montañas. No son broma. Entonces estamos atrapados aquí. Sí. Lucía procesó esto. 3 días. Encerrada en una pequeña cabaña con el hombre que había abandonado a su padre para morir. Excepto que ahora, después de verlo, de escucharlo, las cosas no eran tan simples. Los niños, susurró Lucía de repente, llevándose las manos al rostro. Dios mío, los niños del pueblo. La rosa de sangre, no la conseguí. Morirán sin ella. Diego se volvió hacia ella, viendo las lágrimas correr por sus mejillas. ¿Qué niños? Lucía tomó una respiración temblorosa. 8 niños en el refugio tienen fiebre hemorrágica. Salí esta mañana para encontrar la rosa de sangre, la única planta que puede curarlos. Pero los hombres de don Augusto me encontraron y no pudo continuar. El peso de todo la golpeó de repente, el fracaso, el peligro para los niños, su propia situación desesperada. Diego se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia prudente. ¿Rosa de sangre?, preguntó. ¿Una planta roja que crece en grietas rocosas? Lucía lo miró sorprendida. Sí. ¿La conoces? He visto esa planta. Crece en varios lugares de estas montañas. Diego pausó. Cuando la tormenta pase, te llevaré donde sé que crece. Recogeremos suficiente para tu pueblo. ¿Por qué harías eso? Diego la miró directamente a los ojos. Porque 12 vidas se perdieron bajo mi mando. Si puedo ayudar a salvar 8, no es redención. Pero es algo. Afuera, el viento comenzó a aullar. Los primeros copos de nieve golpearon contra la ventana como pequeños puños de hielo. La tormenta había llegado. La primera noche de la tormenta fue brutal. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las paredes de la cabaña. La nieve se acumulaba contra la puerta, amenazando con enterrarlos vivos. Diego alimentaba el fuego constantemente, asegurándose de que las llamas nunca disminuyeran. Lucía, todavía débil por el veneno, permanecía en la cama. Observaba a Diego moverse por la pequeña habitación, notando cosas que no había visto antes. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando no estaban ocupadas. Como sus ojos se desviaban hacia las sombras, como si esperara ver fantasmas allí. La manera en que se sobresaltaba cada vez que el viento sonaba como un grito distante. Un hombre perseguido por su pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Lucía asintió. Diego preparó una comida simple, pan duro reblandecido en agua caliente, carne seca, y una infusión de hierbas que ayudaría a combatir el veneno residual. Se sentó en el suelo junto a la cama mientras ella comía lentamente. La distancia entre ellos era cuidadosa, deliberada. Gracias, dijo Lucía después de terminar. Diego asintió sin hablar. Pasaron minutos en silencio.
Solo el fuego hablaba, con su lenguaje de chisporroteos y chasquidos. Finalmente, Lucía habló. Mi padre escribió sobre ti en sus cartas. Diego se puso rígido. Antes de esa última misión, continuó Lucía, su voz suave. Escribió sobre el nuevo capitán. Joven, decía. Inteligente. Pero llevando el peso de expectativas que no pedía. Diego cerró los ojos. Mi padre no era solo médico. Era observador de personas. Podía ver más allá de los uniformes y los rangos. Lucía pausó. En su última carta antes de la emboscada, escribió, el capitán Santana tiene ojos de alguien que espera fallar. Espero estar equivocado. No lo estaba, murmuró Diego. No, admitió Lucía. No lo estaba. Otro silencio. Más pesado esta vez. Pero también escribió, continuó Lucía, que eras amable con los soldados más jóvenes. Que compartías tu comida. Que escuchabas sus historias de hogar. Diego abrió los ojos, mirándola con sorpresa. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, dijo Lucía lentamente, he pasado 2 años odiando a un monstruo. Y ahora descubro que el monstruo era solo un hombre que cometió un terrible error. Se miraron a través de la luz temblorosa del fuego. No te libera de culpa, dijo Lucía firmemente. Mi padre murió. Eso es un hecho. Y huiste. Eso también es un hecho. Lo sé. Pero tal vez. Lucía tragó saliva. Tal vez el odio que he cargado no es tan útil como pensaba. Solo me ha hecho más pesada. Diego no dijo nada. Pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. Afuera, la tormenta rugía. Pero dentro de la pequeña cabaña, algo estaba cambiando. Una grieta en la pared de hielo que habían construido entre ellos. Pequeña. Frágil. Pero ahí. El segundo día de la tormenta, Diego salió brevemente para traer más nieve que derretir para agua y para alimentar a los caballos en el pequeño cobertizo anexo. Cuando regresó, estaba cubierto de nieve de la cabeza a los pies, temblando violentamente. Lucía, que había logrado sentarse en la cama con menos dolor, lo observó quitarse las capas mojadas. Te vas a enfermar, dijo. Estaré bien. Pero sus labios estaban azules. Ven aquí, ordenó Lucía, señalando el espacio junto al fuego. Siéntate cerca del calor. Diego obedeció, demasiado frío para discutir. Se sentó cerca de las llamas, frotando sus manos. Lucía tomó una de las mantas de la cama y se la extendió. Toma. Diego la miró sorprendido. Tú la necesitas más. Tengo 3 más. Tú estás empapado. Tómala. Dudó, luego aceptó la manta con un murmullo de gratitud. Se envolvió en ella, y gradualmente los temblores disminuyeron. Lucía se dio cuenta de que esta era la primera vez que hacía algo por él. Pequeño, sí. Pero significativo. Un gesto de humanidad entre 2 almas dañadas. Mientras Diego se calentaba, Lucía vio que su bolsa de cuero había caído al suelo durante la noche. Algunos contenidos se habían derramado, las hierbas que había recolectado, vendas. Y la carta. Diego la vio al mismo tiempo. El papel manchado de sangre había caído cerca de sus pies. ¿Qué es eso?, preguntó, señalándola. Lucía sintió su corazón acelerarse. Había guardado esa carta en secreto durante 2 años. Solo Rosa sabía de su existencia. Pero ahora, atrapada en esta cabaña con este hombre, sintió un impulso extraño. Un impulso a compartir la verdad. Es una carta, dijo lentamente. De mi padre. La última cosa que escribió antes de morir. Diego palideció. No necesito verla. Es privado. No, dijo Lucía, tomando una decisión.
Creo que deberías leerla. Recogió la carta con manos cuidadosas y se la extendió. Diego la miró como si fuera una serpiente venenosa. Lucía. Por favor. Léela. Con manos temblorosas, Diego tomó el papel manchado de sangre. La desdobló lentamente, como si fuera a desintegrarse al tacto. Y comenzó a leer. Lucía lo observó mientras sus ojos se movían sobre las palabras. Vio cómo palidecía aún más. Vio cómo sus manos comenzaban a temblar nuevamente, pero no por el frío. Cuando terminó, levantó la vista hacia ella con ojos llenos de horror. Don Augusto Morales, susurró. ¿El general de división don Augusto Morales fue quien? ¿Quien asesinó a mi padre? Sí. Diego se puso de pie abruptamente, la manta cayendo al suelo. Esto. Comenzó, su voz temblorosa. Esto no puede ser cierto. ¿Don Augusto Morales? El mismo hombre que... Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de algo terrible. ¿Qué? Preguntó Lucía. ¿Lo conoces? Diego se volvió hacia ella, su rostro transformado por una revelación oscura. Don Augusto Morales fue quien firmó mi expulsión del ejército. Fue quien declaró oficialmente que yo era un cobarde. ¿Fue quien? Se pasó las manos por el cabello. Dios mío. Fue quien dio la orden para nuestra misión. La ruta, el momento, todo. Lucía sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo, dijo Diego lentamente, cada palabra cargada de peso, que don Augusto Morales sabía de la emboscada. Tenía que saberlo. Él nos envió directamente hacia ella. Se miraron el uno al otro, la verdad terrible descendiendo sobre ellos como la nieve afuera. Mi padre descubrió algo, dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Algo sobre don Augusto. Corrupción, crímenes, no sé exactamente qué. Pero lo suficiente como para que don Augusto quisiera silenciarlo. Y la emboscada, continuó Diego, no fue solo mala suerte. Fue planeada. Don Augusto vendió información sobre nuestra ruta a los rebeldes. Sacrificó 12 hombres para matar a mi padre, terminó Lucía. Y hacerlo parecer una casualidad de guerra. Diego se dejó caer en el suelo, su cabeza entre sus manos. Durante 5 años, dijo con voz rota, he creído que fue mi culpa. Que si hubiera sido más valiente, más fuerte, más inteligente, todos estarían vivos. Levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero fue una trampa desde el principio. Nunca tuvimos oportunidad. Don Augusto nos condenó a todos. Lucía se deslizó de la cama, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Se arrastró hacia donde Diego estaba sentado y, por primera vez, tocó su hombro suavemente. No fue tu culpa, dijo firmemente. No todo. Sí, huiste. Y eso fue un error. Pero la verdadera culpa, la verdadera maldad, esa recae sobre don Augusto Morales. Diego la miró a través de sus lágrimas. Tu padre murió por culpa de ese hombre. Y yo he pasado 5 años odiándome por algo que fue orquestado por él. Se quedaron así, en el suelo junto al fuego, 2 personas destrozadas por el mismo villano, encontrándose en su dolor compartido. Él todavía me busca, dijo Lucía después de un largo silencio. Don Augusto. Quiere casarse conmigo. Para silenciarme permanentemente, supongo. Para quedarse con las tierras de mi familia. O tal vez, su voz tembló, solo porque puede. Diego apretó los puños. No dejaré que te encuentre. Lucía lo miró sorprendida. Por 5 años, dijo Diego, su voz ahora firme con una determinación que no había estado allí antes, he huido. De mis fantasmas, de mi pasado, de todo. Pero esto termina ahora.
Se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Don Augusto Morales destruyó nuestras vidas. Mató a tu padre. Condenó a 12 hombres buenos. Me convirtió en un cobarde. Y ahora quiere hacerte daño. Sus ojos azules ardían con algo que Lucía no había visto antes. Propósito. Cuando esta tormenta pase, dijo Diego, te llevaré a tu pueblo. Salvaremos a esos niños. Y luego haremos que don Augusto rinda cuentas. ¿Cómo?, susurró Lucía. Él es poderoso. Tiene ejércitos, influencia. Tiene secretos, corrigió Diego. Y los secretos pueden destruir incluso a los hombres más poderosos. Tu padre dejó prueba. Esa carta. Y yo puedo testificar sobre la emboscada, sobre cómo nos enviaron a una trampa. Lucía sintió algo calentarse en su pecho. Esperanza. Por primera vez en 2 años, esperanza real. ¿Harías eso?, preguntó. ¿Te enfrentarías a él? ¿Después de todo lo que has hecho para esconderte? Diego asintió lentamente. He vivido como un fantasma durante 5 años. Es hora de vivir como un hombre nuevamente. ¿Y si voy a morir enfrentando a don Augusto? Sonrió tristemente, al menos moriré haciendo lo correcto por una vez. Lucía sintió lágrimas en sus propios ojos ahora. Este hombre, este cobarde que había odiado durante tanto tiempo, estaba ofreciendo su vida para protegerla. Para vengar a su padre. Para hacer justicia. No morirás, dijo Lucía firmemente, apretando sus manos. Lucharemos juntos. Y ganaremos. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo. Pero dentro de la cabaña, 2 almas rotas habían encontrado algo inesperado. Un propósito común. Una alianza forjada en dolor compartido. Y los primeros destellos frágiles de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. La tercera noche de la tormenta fue la más tranquila. El viento había disminuido a un susurro constante. La nieve seguía cayendo, pero suavemente ahora, como plumas en lugar de cuchillos. Diego había preparado una cena simple con las provisiones que le quedaban. Carne seca cocinada con hierbas, pan tostado al fuego e infusión caliente de menta. Comieron en silencio, pero era diferente ahora. No el silencio tenso de 2 enemigos, sino el silencio cómodo de 2 personas que empezaban a entenderse. Después de cenar, Lucía notó que Diego sacaba un pequeño trozo de madera de su bolsa y un cuchillo afilado. ¿Qué haces?, preguntó. Diego pareció avergonzado de haber sido descubierto. Es una costumbre. Cuando no puedo dormir, tallo. Me ayuda a mantener las manos ocupadas. ¿Y la mente? ¿Qué tallas? Cosas simples. Animales, mayormente. Pájaros. Lucía se movió un poco más cerca, interesada. ¿Puedo ver? Diego dudó, luego sacó varios objetos pequeños de su bolsa. Había un búho con plumas intrincadamente talladas, un lobo con ojos que parecían seguirte y un águila con las alas extendidas en pleno vuelo. Son hermosas, susurró Lucía, tomando el águila con cuidado. Tienes mucho talento. Diego se encogió de hombros. Me da paz. Cuando tallo, no pienso en otras cosas. Lucía entendió. No pensaba en los fantasmas. ¿Puedo quedarme contigo mientras trabajas? Diego asintió, sorprendido pero complacido. Se sentó junto al fuego, comenzando a tallar el nuevo trozo de madera. Lucía lo observaba, fascinada por la delicadeza de sus manos grandes mientras formaban detalles minuciosos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó después de un rato. Un pájaro para ti, respondió Diego sin levantar la vista. Para recordar esto. Esto. Este momento. Esta tormenta. Esta tregua. Lucía sintió su garganta apretarse.
¿Una tregua? ¿Es eso lo que somos? Diego finalmente la miró. No lo sé. ¿Qué somos? Lucía no tenía respuesta. Hace 3 días, Diego era el enemigo. El cobarde que abandonó a su padre. Ahora era el hombre que la salvó. El hombre que compartía su dolor. El hombre que prometió luchar a su lado. Creo, dijo Lucía lentamente, que somos 2 personas rotas intentando encontrar sentido en el caos. Diego asintió lentamente. Me gusta esa descripción. Siguieron en silencio. Diego tallaba. Lucía observaba. El fuego crepitaba. Era paz. Una paz que ninguno de los dos había sentido en años. Después de 1 hora, Lucía habló nuevamente, su voz apenas un susurro. ¿Puedo contarte algo? Cualquier cosa. Cuando desperté y te vi por primera vez, tuve miedo. Diego dejó de tallar. No porque pensara que me harías daño físico, continuó Lucía. Sino porque si tú eras el monstruo que imaginé durante 2 años, entonces mi odio tenía sentido. Mi dolor tenía un objetivo claro. Pausó, buscando las palabras correctas. Pero verte como eres realmente, humano, destrozado, arrepentido, eso hace todo más complicado. Y no sé cómo sentirme al respecto. Diego dejó la talla a un lado y se volvió completamente hacia ella. No tienes que saber, dijo suavemente. No tienes que perdonarme. No tienes que sentir nada excepto lo que realmente sientes. ¿Y qué sientes tú?, preguntó Lucía. ¿Hacia mí? Diego tomó un respiro profundo. Siento asombro. Eres la hija del hombre más valiente que conocí. Y eres tan valiente como él. Saliste sola a las montañas para salvar niños. Luchaste contra el veneno de serpiente y ganaste. ¿Y ahora? Se rió suavemente, ahora estás dispuesta a enfrentarte a uno de los hombres más poderosos de España. Hizo una pausa. Siento también culpa. Porque cada vez que te miro, veo tu padre en tus ojos. Veo su bondad, su valentía. Y me recuerda todo lo que perdí ese día. Otra pausa, más larga. Pero también siento algo más. Algo que no esperaba. Algo que no creo tener derecho a sentir. ¿Qué?, susurró Lucía. Diego la miró directamente a los ojos. Esperanza. Por primera vez en 5 años, cuando te miro, siento que tal vez no todo está perdido. Tal vez hay una razón por la que sobreviví. Tal vez fue para esto. Para encontrarte. Para ayudarte. Para finalmente hacer algo bien. Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Diego. No tienes que decir nada, dijo él rápidamente. Solo, necesitaba que supieras. Pero Lucía tenía algo que decir. Algo que había estado creciendo en su pecho durante estos 3 días, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Se acercó más a él. Tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos azules, las pequeñas cicatrices en su barbilla, la forma en que sus labios temblaban ligeramente. Yo también siento algo, susurró. Algo que no debería sentir. Algo que hace 2 días me habría horrorizado. ¿Qué?, preguntó Diego, su voz apenas audible. Lucía levantó su mano lentamente y la colocó sobre la cicatriz en su pecho, sintiendo el latido salvaje de su corazón debajo. Siento que tal vez las personas rotas pueden curarse mutuamente. Tal vez el dolor compartido puede convertirse en fuerza compartida. Tal vez. Se acercó aún más. Tal vez encontrarte fue el destino dándome una segunda oportunidad también. Diego cerró los ojos, como si sus palabras fueran demasiado preciosas para ser reales. Lucía vio una lágrima rodar por su mejilla. Luego, en un impulso que no planeó,
se inclinó hacia adelante y besó esa lágrima, sus labios rozando suavemente su piel áspera. Diego abrió los ojos bruscamente. Se miraron el uno al otro, a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el aire frío. Lucía, susurró Diego. No tienes que. Lo sé, respondió ella. Pero quiero. Y sin dar más explicaciones, sin analizar más sus sentimientos contradictorios, Lucía cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave. Tentativo. Como dos personas aprendiendo un idioma nuevo. Los labios de Diego eran cálidos contra los suyos. Sus manos subieron lentamente para tocar su rostro, como si temiera que ella fuera a desvanecerse. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. No sé qué es esto, susurró Lucía. No sé si está bien o mal. No sé si mi padre aprobaría o... Diego puso un dedo suavemente sobre sus labios. Tu padre era un hombre sabio. Y creo que entendería que a veces las cosas más hermosas nacen de las cenizas de la tragedia. Lucía sintió, lágrimas y sonrisa mezclándose en su rostro. Afuera, la tormenta finalmente había pasado. El cielo nocturno comenzaba a despejarse, revelando estrellas brillantes. Y dentro de la pequeña cabaña, dos almas rotas se abrazaron, encontrando en los brazos del otro algo que habían perdido hace mucho tiempo. Sanación. No completa. No perfecta. Pero real. Y por ahora, era suficiente. La mañana después de la tormenta amaneció clara y fría. Diego despertó primero, encontrándose con Lucía dormida contra su hombro, su respiración suave y regular. Por un momento, simplemente la observó, maravillándose de cómo había cambiado su mundo en tan solo 3 días. Hace una semana, estaba solo, atormentado por fantasmas, esperando simplemente que pasaran los días. Ahora tenía un propósito. Una razón para levantarse. Alguien por quien luchar. Lucía se movió, abriendo los ojos lentamente. Cuando lo vio mirándola, sonrió. Buenos días, susurró. Buenos días. Se quedaron así un momento más, saboreando la paz antes de que la realidad del día los alcanzara. Finalmente, Diego se levantó. Tenemos que movernos. Los niños en tu pueblo, no podemos esperar más. Lucía asintió, intentando ponerse de pie. Su tobillo todavía dolía, pero el veneno había sido expulsado completamente. Podía caminar, aunque con cojera. Diego preparó los caballos mientras Lucía empacaba las pocas pertenencias que tenían. Antes de salir, él se volvió hacia ella. Primero iremos a recoger la rosa de sangre. Conozco un lugar a media hora de aquí donde crece en abundancia. ¿Y luego? Luego te llevo a el refugio. Salvas a los niños. ¿Y después? Su mandíbula se endureció, después nos preparamos para enfrentar a don Augusto. El viaje fue lento pero hermoso. El mundo después de la tormenta brillaba con nieve fresca. El cielo era de un azul imposible. Diego cabalgaba adelante en centella, con Lucía siguiéndolo en blanca, quien había regresado al cobertizo durante la tormenta. Llegaron al lugar que Diego había mencionado, un acantilado rocoso donde, efectivamente, crecían docenas de flores rojas brillantes en las grietas de las piedras. Rosa de sangre. Increíble, susurró Lucía. ¿Cómo conocías este lugar? He pasado 5 años explorando estas montañas. Conozco cada roca, cada árbol. Diego sonrió tristemente. Cuando huyes del mundo, aprendes mucho sobre la naturaleza. Trabajaron juntos, recolectando cuidadosamente las flores. Diego hacía el trabajo físico difícil, trepando las rocas, mientras Lucía preparaba y empacaba las plantas adecuadamente. En una hora, tenían suficiente para salvar no solo a 8 niños, sino a todo un pueblo.
Listo, dijo Lucía, cerrando su bolsa con satisfacción. Ahora podemos. Se detuvo. Diego también lo había escuchado. Un aullido. Largo, salvaje, hambriento. Luego otro. Y otro más. Lobos, susurró Diego, su mano yendo instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Lucía miró a su alrededor. Habían estado tan concentrados en recolectar que no habían notado que el sol estaba comenzando a descender. Y con el crepúsculo llegaba la hora de caza de los lobos. Monta, ordenó Diego. Ahora. Pero era demasiado tarde. De entre los árboles emergieron las sombras. 7 lobos, flacos y desesperados después del largo invierno. Sus ojos amarillos brillaban con hambre. Centella relinchó de terror, levantándose sobre sus patas traseras. Diego logró mantener el control, pero apenas. Blanca, más joven y menos experimentada, entró en pánico completo. Se encabritó violentamente, tirando a Lucía de la silla. Ella cayó en la nieve con un grito de dolor. Los lobos vieron su oportunidad. 3 de ellos comenzaron a rodear a Lucía, mientras los otros 4 mantenían a Diego ocupado, impidiéndole llegar hasta ella. Diego gritó, espoleando a Centella hacia adelante. Pero los lobos eran rápidos, zigzagueando entre los árboles, cortando su camino. Lucía intentó ponerse de pie, pero su tobillo herido cedió. Cayó nuevamente, indefensa, mientras los 3 lobos se acercaban, sus dientes brillando a la luz del atardecer. El lobo líder, el más grande, se preparó para saltar. Diego hizo algo desesperado. Desmontó de Centella de un salto, agarró una rama de un árbol cercano y la metió en la nieve hasta encontrar brasas de una antigua fogata de cazadores. La rama se encendió. Agitando la antorcha improvisada como una espada de fuego, Diego corrió hacia Lucía, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Los lobos dudaron. El fuego era su enemigo ancestral. Pero el hambre era poderoso. El líder saltó hacia Diego. Lo que sucedió después fue caótico. Diego se movió con una gracia que no sabía que poseía, esquivando, golpeando con la antorcha. El lobo aullaba de frustración y dolor. Los otros lobos atacaron. Diego se convirtió en un torbellino de movimiento, protegiendo a Lucía con su cuerpo, nunca permitiendo que ningún lobo la alcanzara. Pero había demasiados. Un lobo le mordió el hombro. Diego gritó de dolor pero no soltó la antorcha. Otro lo golpeó por detrás, sus garras rasgando su espalda. Diego cayó de rodillas. El líder de la manada vio su oportunidad y se preparó para el ataque final. Entonces Lucía se movió. A pesar de su tobillo lesionado, a pesar del miedo, se arrastró hacia la antorcha caída y la agarró. Atrás, gritó, agitándola salvajemente hacia los lobos. Su voz, su determinación feroz, sorprendió a los animales. En ese momento de vacilación, Lucía ayudó a Diego a ponerse de pie. Espalda, con la antorcha entre ellos, enfrentaron a la manada. Los lobos rodearon, calculando, esperando. Pero estas 2 presas eran diferentes. Luchaban juntas. Se protegían mutuamente. Y el fuego dolía. Finalmente, el líder de la manada tomó una decisión. Emitió un aullido bajo, y la manada comenzó a retroceder. Había presas más fáciles en las montañas. Estas no valían el riesgo. Los lobos desaparecieron entre los árboles tan rápidamente como habían llegado. Diego y Lucía se quedaron allí, jadeando, cubiertos de sangre y nieve, todavía aferrándose el uno al otro. «Estás herido», dijo Lucía, viendo la sangre brotar de su hombro. «Estoy vivo», respondió Diego. «Gracias a ti». «Gracias a nosotros», corrigió Lucía. Se miraron, y a pesar del dolor, a pesar del miedo, sonrieron.
Habían sobrevivido. Juntos. Diego no podía seguir cabalgando. La pérdida de sangre y el dolor eran demasiado intensos. Lucía lo ayudó a montar en centella, luego montó detrás de él, sosteniéndolo para que no cayera. Hay una cueva cerca, murmuró Diego, apenas consciente. Al este, 5 minutos. Lucía lo encontró. Una cueva pequeña pero seca, protegida del viento. Ayudó a Diego a desmontar y lo llevó adentro. Encendió un fuego rápidamente, luego se volvió hacia Diego. Él estaba pálido, temblando. La herida en su hombro era profunda y había múltiples rasguños en su espalda. Tengo que limpiar esto, dijo Lucía, su voz de curandera tomando el control. Te va a doler. Haz lo que tengas que hacer. Lucía trabajó con manos expertas. Limpió las heridas con nieve derretida y infusión de hierbas antisépticas. Diego apretó los dientes, pero no gritó. Cuando terminó de vendar el hombro, Diego ya tenía fiebre. No, susurró Lucía. No ahora. No después de todo. Lo cubrió con todas las mantas que tenían. Mantuvo el fuego ardiendo fuerte. Y cuando la fiebre se hizo peor, cuando Diego comenzó a delirar, ella hizo lo único que sabía hacer. Lo abrazó. Estoy aquí, susurró contra su cabello. No estás solo. Ya no. En su delirio, Diego hablaba. Nombres que Lucía no conocía. Fragmentos de órdenes militares. Disculpas repetidas una y otra vez. Miguel, lo siento. Carlos, no quería. Doctor de Alba, perdóneme. Lucía sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras escuchaba a este hombre, roto por la culpa, revivir sus peores momentos. SHH, murmuró, acariciando su cabello. Ya no tienes que cargar solo. Te perdono. Mi padre te perdonaría. Deja ir el peso. No sabía si Diego podía escucharla. Pero siguió hablando, siguió sosteniendo, siguió amando. Sí. Amando. Lucía se dio cuenta de ello en ese momento. En esa cueva fría, sosteniendo a un hombre febril y delirante. Se había enamorado de Diego Santana. No a pesar de sus fallas, sino incluyéndolas. No ignorando su pasado, sino aceptándolo. Porque había visto su alma. Y su alma, aunque dañada, era hermosa. No te vayas, susurró. Por favor, Diego. Quédate conmigo. Tenemos que luchar juntos, ¿recuerdas? Tenemos que enfrentar a don Augusto. Tengo que decirte que te... Se detuvo, asustada de sus propios sentimientos. Pero Diego, en algún nivel profundo de su subconsciente, pareció escuchar. Su respiración se calmó ligeramente. Sus músculos se relajaron. Y entonces, con voz ronca pero clara, murmuró. Lucía. Estoy aquí. No, no te vayas. Nunca. Diego abrió los ojos brevemente, encontrándolos de ella en la luz temblorosa del fuego. Veo a tu padre en tus ojos, susurró. Su bondad. Su perdón. Él te perdonaría, dijo Lucía firmemente. Y yo también. Diego cerró los ojos nuevamente, pero esta vez había una pequeña sonrisa en sus labios. Gracias, susurró. Por todo. Lucía comenzó a cantar. Una canción de cuna que su madre solía cantarle, sobre estrellas y sueños y mañanas mejores. Su voz llenó la cueva, suave y dulce. Y mientras cantaba, Diego se durmió. No un sueño inquieto lleno de pesadillas, sino un sueño pacífico. Sanador. Lucía cantó hasta que su voz se volvió ronca. Cantó hasta que el fuego se redujo a brasas. Cantó hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse en la cueva. Y cuando Diego finalmente despertó,
con la fiebre quebrada, con los ojos claros, lo primero que vio fue a Lucía, dormida contra su pecho, su rostro relajado en el sueño. Y por primera vez en 5 años, Diego Santana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. Diego se recuperó rápidamente. Al mediodía, podía cabalgar nuevamente, aunque con dolor. Lucía insistió en revisar sus vendajes antes de partir. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto?, preguntó. Tengo que hacerlo, respondió Diego. Los niños no pueden esperar más. Cabalgaron hacia el refugio, llegando al pueblo al atardecer. Lo que encontraron los dejó helados. El pueblo estaba rodeado. Soldados con uniformes del ejército formaban un perímetro alrededor de las casas. Y en el centro, montado en un caballo negro magnífico, estaba un hombre alto con uniforme de general. Don Augusto Morales. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo?, susurró. Debió rastrear a sus hombres, dijo Diego Grimley. Cuando no regresaron, vino él mismo. Cabalgaron más cerca, manteniéndose entre los árboles, observando. Don Augusto estaba hablando con Padre Mateo, el anciano sacerdote del pueblo. Incluso desde la distancia, podían ver la tensión en el cuerpo del sacerdote. Debemos entregar a la mujer, decía don Augusto, su voz resonando con autoridad. Lucía de Alba es una fugitiva de la justicia. Ha robado tierras que legalmente me pertenecen. Y además, su voz se suavizó peligrosamente, es mi prometida. Ella nunca aceptó casarse contigo, respondió Padre Mateo con valentía. Y las tierras fueron de su familia por generaciones. Las leyes han cambiado, viejo. Y mi paciencia se agota. Don Augusto hizo una señal a sus soldados. Tienen 1 hora para entregarla. Si no, miró significativamente hacia las casas de madera, sería una pena que este pintoresco pueblo sufriera un accidente de fuego. Lucía jadeó. Diego apretó los puños. No puede hacer eso, susurró Lucía. Los niños, hay niños enfermos aquí. Él puede y lo hará, dijo Diego amargamente. He visto a hombres como don Augusto antes. No tienen límites cuando se trata de conseguir lo que quieren. Se miraron el uno al otro. Tengo que entregarme, dijo Lucía. Es la única manera de salvar al pueblo. No. La voz de Diego era firme como el acero. No voy a dejarte ir con ese monstruo. ¿Y qué otra opción hay? ¿Dejar que queme el pueblo? ¿Dejar que mueran niños inocentes? Diego la miró intensamente. Hay otra opción. La verdad. ¿Qué? Durante 5 años, dijo Diego lentamente, he huido de la verdad. Pero tu padre me enseñó algo, incluso en su muerte. La verdad, por dolorosa que sea, es más poderosa que cualquier mentira. Se volvió hacia el pueblo, su mandíbula determinada. Vamos a enfrentarlo. Pero no con violencia. Con la verdad. Con pruebas. Con testimonio. Diego, él tiene un ejército. Y nosotros tenemos algo más fuerte. Tenemos la verdad. Y la gente de este pueblo, cuando escuchen esa verdad, no lo seguirán. Lucía miró a Diego con asombro. Este era un hombre diferente al que había encontrado hace días. No el cobarde huyendo de fantasmas, sino un hombre enfrentando su destino con valor. ¿Estás seguro?, preguntó. Diego tomó su mano. Por 5 años he estado muriendo lentamente en estas montañas. Ahora finalmente estoy listo para vivir. O morir. Pero lo haré luchando por algo que importa. Luchando por ti. Lucía apretó su mano. Entonces luchemos juntos. Diego y Lucía cabalgaron hacia el pueblo, sus figuras emergiendo de entre los árboles justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Don Augusto los vio primero.
Su rostro, hermoso de manera cruel, se transformó en una sonrisa depredadora. Lucía, mi amor, llamó. Has regresado a mí. ¡Qué sabio! No he regresado a ti, respondió Lucía con voz clara. He regresado a mi pueblo. Para salvar niños enfermos. Para exponer tus crímenes. Don Augusto se rió. ¿Crímenes? Soy un general del ejército español. Un hombre de honor y... Eres un asesino, interrumpió Diego. Don Augusto se volvió hacia él, sus ojos entrecerrándose. ¿Y quién eres tú para acusarme, extraño? Diego desmontó de centella, caminando hacia adelante con pasos firmes a pesar del dolor en su hombro. Soy el capitán Diego Santana. Aunque supongo que me recuerdas mejor como el cobarde que huyó de la emboscada hace 5 años. Un murmullo recorrió a los soldados. Algunos reconocían el nombre. Don Augusto palideció ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. Ah, sí. El desertor. ¿Has venido a entregarte también? He venido a contar la verdad, respondió Diego. Levantó su voz para que todos pudieran escuchar. La emboscada hace 5 años no fue un accidente. Fue planeada. Por ti. Más murmullos. Los soldados se miraban entre sí. Mentiras de un cobarde, gritó don Augusto. Mentiras. Diego sacó algo de su chaqueta. Una carta. Otra carta que Lucía no sabía que tenía. Esta es una orden firmada por ti. Enviándome específicamente a esa ruta. En ese momento específico. Con esos específicos suministros médicos. Padre Mateo se acercó, tomando la carta. Sus ojos la escanearon rápidamente. Es auténtica, murmuró el sacerdote. La firma, el sello, todo auténtico. ¿Y qué prueba eso?, desafió don Augusto. Solo que di órdenes. Esa es mi función. Prueba, dijo una voz nueva, que sabías exactamente dónde estaríamos y cuándo. Todos se volvieron. Una anciana emergía de una de las casas. Rosa. Rosa, susurró Lucía. ¿Qué haces? Pero Rosa caminó directamente hacia don Augusto, sus ojos viejos ardiendo con determinación. Reconozco tu voz, don Augusto Morales. Porque hace 5 años escuché esa misma voz dando instrucciones a mi esposo. ¿Tu esposo? Don Augusto parecía genuinamente confundido. Mi esposo era el teniente Carlos Medina. Tu segundo al mando en esa misión. El hombre que llamaban el fantasma. Diego se quedó sin aliento. El fantasma. El traidor. Rosa continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mi esposo vino a casa la noche antes de la emboscada. Estaba borracho, atormentado. Me confesó todo. Como don Augusto le había pagado para filtrar información sobre la ruta del batallón a los rebeldes. Como iban a matar al doctor de Alba para silenciar sus descubrimientos sobre corrupción militar. Como a Diego Santana se le culparía de la masacre. El silencio era absoluto. Mi esposo murió en esa emboscada, dijo Rosa, su voz temblando. Pagó por su traición con su vida. Y yo he vivido con ese secreto durante 5 años, demasiado asustada para hablar. Pero no más. Se volvió hacia Diego. Usted no era el cobarde, capitán Santana. Mi esposo lo era. Y este hombre, señaló a don Augusto, es el verdadero monstruo. Don Augusto se puso de pie en su caballo, su rostro retorcido de rabia. Mentiras. Todas mentiras de una vieja loca. ¿Entonces explica esto? Lucía cabalgó hacia adelante, sacando la carta de sangre de su padre. La confesión de mi padre. Detallando tus crímenes. Cómo robaste suministros médicos. Cómo vendiste armas a los rebeldes.
como asesinaste a cualquiera que descubriera la verdad. Padre Mateo tomó esa carta también, leyéndola con ojos cada vez más horrorizados. Dios mío, susurró. Todo esto, todo este tiempo. Se volvió hacia los soldados. ¿No lo ven? Este hombre los ha engañado. Ha enviado hombres buenos a morir para cubrir sus crímenes. ¿Seguirán obedeciendo a un monstruo? Los soldados murmuraban entre ellos. Algunos bajaban sus armas. Don Augusto vio el cambio de marea. Y como todos los depredadores acorralados, atacó. «Arresten a estos mentirosos», gritó. «Es una orden». Pero ningún soldado se movió. Uno de ellos, un sargento joven, dio un paso adelante. «Con todo respeto, general, necesitamos investigar estas acusaciones. Si son ciertas». «Son mentiras», rugió don Augusto. Sacó su pistola, apuntando directamente a Lucía. «Si no puedo tenerte, Ciseo, nadie lo hará». Todo sucedió en cámara lenta. Don Augusto apretó el gatillo. Diego se lanzó hacia adelante, poniéndose entre Lucía y la bala. El disparo resonó a través del pueblo. Diego cayó. «No», gritó Lucía, desmontando y corriendo hacia él. Pero Diego estaba sonriendo. La bala había rozado su brazo, nada más. Don Augusto, en su rabia, había fallado el disparo. Y ahora, los soldados se movían. No para arrestar a Diego o Lucía, sino para desarmar a don Augusto. «No», gritó el general mientras lo bajaban de su caballo. «Soy su superior. Me deben lealtad». «Le debemos lealtad al honor», dijo el sargento tranquilamente. «Y usted no tiene ninguno». 3 meses después. La primavera había llegado a los Pirineos. La nieve se derretía, revelando verde exuberante debajo. Las flores silvestres brotaban en cada rincón. Los pájaros cantaban sus canciones de apareamiento. Y en el pueblo de El Refugio, la vida florecía. Los 8 niños que habían estado enfermos corrían ahora por las calles, sanos y fuertes. La rosa de sangre había cumplido su promesa. Don Augusto Morales estaba en prisión en Madrid, esperando juicio por traición, asesinato y corrupción. Las pruebas contra él eran abrumadoras. Rosa había encontrado paz finalmente, confesando el secreto que la había atormentado durante años. Padre Mateo había bendecido la unión de 2 almas que nunca debieron encontrarse pero que, gracias al destino, lo hicieron. Y Diego Santana. Diego estaba de pie en la cima de la montaña donde había encontrado a Lucía hace 3 meses. El lugar donde su vida había cambiado para siempre. Escuchó pasos detrás de él y sonrió sin volverse. «Sabía que vendrías», dijo. Lucía se acercó, envolviéndose en sus brazos desde atrás. «¿Cómo lo sabías?» «Porque es el aniversario. 3 meses desde que una serpiente me dio el regalo más grande de mi vida». Lucía se rió, golpeándolo suavemente en el hombro. «La serpiente no te dio nada. Casi me mata. Pero no lo hizo. Y me llevó a ti». Se volvió hacia ella, tomando sus manos. Lucía de Alba, hace 3 meses era un hombre muerto caminando. Sin esperanza, sin propósito, sin futuro. ¿Y ahora? Y ahora, Diego sonrió, soy un hombre que va a casarse con la mujer más increíble del mundo la próxima semana. Un hombre que está ayudando a construir un nuevo hospital en el pueblo. Un hombre que finalmente ha perdonado a sí mismo. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. «Mi padre estaría orgulloso de ti». «Espero que sí». Diego la acercó. «Espero que esté orgulloso de ambos. De cómo tomamos nuestro dolor y lo transformamos en algo hermoso». Lucía miró el valle debajo, donde el refugio brillaba en la luz de la primavera. «¿Sabes qué me dijo Padre Mateo ayer?» «¿Qué?»
Dijo que a veces Dios escribe las historias más hermosas con las plumas más rotas. Diego se rió, el sonido rico y genuino. Entonces somos los protagonistas de una obra maestra. Se besaron allí, en la cima de la montaña, donde el horror había dado paso a la esperanza. Cuando finalmente se separaron, Lucía sacó algo de su bolsillo. La pequeña talla de pájaro que Diego le había hecho durante la tormenta. Lo he llevado conmigo todos los días, dijo. Diego sacó algo también. El pañuelo bordado que Lucía le había dado. ¿Y yo esto? Se miraron el uno al otro y se rieron. Somos ridículos, dijo Lucía. Somos perfectos, corrigió Diego. Y allí, mientras el sol se ponía sobre las montañas que los habían desafiado, lastimado y finalmente unido, dos almas rotas encontraron lo que habían estado buscando durante tanto tiempo. No redención completa. No perfección. Sino algo mejor. Amor. Perdón. Esperanza. Y la promesa de mañanas mejores. 5 años después. Diego Santana, ahora doctor en medicina después de estudiar con los conocimientos que Lucía le enseñó, estaba en el hospital que habían construido juntos en el refugio. Lucía entró en su oficina, cargando a una niña pequeña de 3 años con ojos azules como su padre y cabello negro como su madre. Papá, dijo la niña, extendiendo sus bracitos. Papá. Diego tomó a su hija, besando su frente. Hola, mi rosa pequeña. La había nombrado en honor a la anciana que había sido tan valiente y a la flor que había salvado tantas vidas. Hay un joven en la sala de espera, dijo Lucía. Dice que es soldado. Que tiene pesadillas. Que no puede dormir. Diego asintió, entendiendo inmediatamente. Envíalo a entrar. Lucía besó su mejilla. Lo ayudarás. ¿Cómo me ayudaste a mí? Como nos ayudamos mutuamente, corrigió Diego. Cuando el joven soldado entró, con ojos atormentados y manos temblorosas, Diego lo reconoció inmediatamente. Era él hace 5 años. Siéntate, dijo Diego suavemente. Cuéntame tu historia. Y mientras el joven hablaba de batallas y culpa y noches sin dormir, Diego escuchaba. Porque entendía. Porque había estado allí. Y porque ahora sabía algo que no sabía antes. Que las personas rotas pueden sanar. Que el perdón es posible. Y que a veces las mejores historias comienzan no con un final feliz, sino con un comienzo aterrador que te lleva exactamente donde necesitas estar.